que el Señor ha puesto en mi corazón para meditar en esta noche. Vamos a ver los 10 leprosos, hermanos, limpiados. Lucas 17, 11 al 19. Vamos a leer todos juntos Lucas 17, 11 a las 3. ¿Me gusta escuchar la palabra de Dios? Todos juntos. Lucas 17, 11, 1, 2 y 3. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le digo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, gloria a Dios. Vamos a permanecer de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gloria, Señor, y alabanzas, porque la leemos y queremos seguir leyendo, porque tu Espíritu en nosotros nos da un deseo de también conocerte a ti y de tocar áreas de nuestras vidas para imitarte. Padre, enséñanos en esta noche. Gracias porque podemos leer tu palabra santa y poderosa para salvación y santificación. Habla a nuestros corazones como necesitamos cada uno de nosotros, Señor, y que haya plenitud de gozo en tu presencia ahora mismo, Señor. Úsanos solamente como instrumento, que tu sangre preciosa nos limpie, Señor, y no haya nada que obstaculice el poder de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La famosa historia de los 10 leprosos. Qué tremendo escenario aquí estos 10 hombres, viendo la realidad que tenían en sus vidas. La lepra era una enfermedad, todavía existe, ¿verdad? Se ve menos, muy vergonzosa y algo muy difícil. Vamos a ir en un momento al Antiguo Testamento, cuando pasaban estas personas con lepra, que sabemos que es una enfermedad relacionada con la piel y una cosa que realmente deforma a la gente, y no podían estar alrededor de las personas, sino que tenían que prácticamente hacer una lista, gritar que eran inmundos y sacarlo del campamento, del lugar o del pueblo. Pero vamos a aprender en esta noche. Tengo algunos principios que nos enseñan estos leprosos. Qué bueno es saber que Cristo tiene misericordia. Amén. Qué bueno es ver en el Nuevo Testamento y en los Evangelios a Jesucristo, Dios mismo, pasando por nuestra tierra y poder sanar y a cada uno enseñar conforme a lo que necesitaba cada uno. Podemos empezar aquí los principios que nos enseñan estos leprosos. Yo no quise poner un título general, sino que aprendemos de los 10 leprosos. Y vamos a ver, vamos a compartir 5 principios que el Señor puso en mi corazón orando y estudiando este pasaje. Primeramente, dice la palabra de Dios en el versículo 11: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hermanos, estos hombres eran rechazados por la gente. Estos hombres eran vistos mal por la gente y nadie quería ni podía estar cerca de ellos. Pero sabe que hoy podemos aprender de estos hombres en su encuentro con Jesús. Y lo primero que podemos aprender de estos hombres es aclamar la misericordia a Jesús. Aclamar la misericordia de Jesús. Estos hombres estaban enfermos, estos hombres estaban necesitados, pero fueron a aquel que tiene toda misericordia. Hermano, nosotros no podemos dejar de clamar la misericordia de Jesús.
Vamos al Salmo 147, 11. Salmo 147, 11. Estamos en esta noche. ¿Quiénes están esta noche buscando hacer la voluntad de Dios? Amén. Bueno, hermano, el Señor quiere que clamemos a su misericordia. Salmo 147, 11. Mire, ya nos dice este pasaje que a Él le agrada esto. Y cuando usted y yo leemos esto, joven, tú lees esto, si quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres ser esta persona. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Si tú quieres agradar a Dios y yo quiero agradar a Dios, estos leprosos nos enseñan a clamar la misericordia de Dios. Claro que es muy fácil decir, pero ellos estaban enfermos, pastor, ¿verdad? Ahí todo el mundo busca a Dios cuando tiene necesidad. Pero vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad?, de lo que nos enseña este pasaje. Usted sabe que aún la persona busca a Dios cuando está enfermo solamente, o cuando está mal con un problema en la familia, con las parejas, con sus hijos. ¿Sabe qué? Dios sigue teniendo misericordia. Dios sabe el problema más que nosotros mismos. Él es el Salvador y Él es el autor de toda sabiduría. Y si usted y yo queremos complacer a Jehová, Él se complace con lo que espera en su misericordia. Pero mire el versículo 10 antes. Qué bueno, ¿verdad? Ese versículo me gusta. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. ¿Verdad? Nosotros es muy fácil que, tenemos agilidad, es decir, por mis habilidades, yo hago las cosas. Muchas personas no vienen a Cristo porque ellos ven que cada día se están levantando, van al trabajo, hacen las cosas, las consiguen y dicen, me va bien. Pero no están viviendo conforme a la misericordia de Dios. No están buscando al Señor y le dan gloria a Él porque reconocen que de Él viene toda fuerza y todo poder. ¿Reconoce usted que Dios tiene todo poder? Amén. Y no se deleita en la fuerza del caballo. Recuerde que el Señor prohibió a Israel usar caballos. ¿Y el caballo qué describe? Fortaleza, fuerza. Una cosa increíble, ¿verdad? Como un caballo lleva persona, lleva carreta, lleva carga y va de un lugar a otro. Y para un hombre hacer lo que un caballo hace, mire, eso es imposible. El caballo es símbolo de fortaleza. Pero el Señor dice, yo no quiero que tú pienses en la fortaleza tuya, ni en la habilidad, ni de un caballo, y que tú pienses que tienes las cosas resueltas en tus propias manos. Yo quiero que tú confíes en mí. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Pero ¿sabe lo especial de la misericordia? La misericordia es cuando nosotros estamos en una situación difícil y sabemos que no podemos hacer nada. Cuando reconocemos que estamos impotentes, ahí es que realmente nosotros clamamos misericordia. ¿Ha clamado misericordia alguna vez usted? Déjeme hacerle ejemplo, porque yo sé que sí lo ha hecho. No solo en la vida cristiana, óigame, usted ha clamado misericordia en un banco cuando le está cobrando y le están llamando. Ojalá que el pueblo de Dios no esté haciendo deuda, ¿verdad?, voluntaria de mal testimonio. Amén, hermanos. Pero mire, algunas veces cuando está un pago que hay que hacer y usted no tiene y legítimamente se ha fajado, usted dice, deme un chance. Eso es pedir misericordia, porque usted no controla esas cosas. Incluso la palabra de Dios en el paréntesis económico nos dicen que no debamos nada a nadie, en el sentido de que tengamos cuidado como hacemos la deuda, para que no nos quiten el lecho, la cama o las cosas por mal testimonio. Pero todos nosotros hemos enfrentado algo en una situación. Joven estudiante, usted ha pedido misericordia en un examen, ¿no es así? O usted le ha ido bien en todo. Diferente a mí, posiblemente soy yo el bruto, que en un momento de mi vida, no, todos nosotros, en un momento le va mal en un examen, ¿verdad? Puede ser que tú tengas un buen índice y promedio, pero en un momento, misericordia, por favor, deme otro chance, profesor. Deme otro chance, porque tú hiciste el examen, te fue mal, y si no pasa, pues algunas veces es un examen que cambió tu nota de una letra a otra, que ese examen es lo que te da pasar la materia. Pasé para tener 6. Y ojalá que el cristiano estudiante no esté allí pasando solamente, sino haga todo para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Todo, hermano, para la gloria de Dios. Pero hemos pedido misericordia. Yo me acuerdo en matemática con profesoras y en materia, y algunas veces uno lo cree que le va bien y le iba mal. Misericordia, por favor, denme un chance. Algunas veces no nos daban el chance y la oportunidad. Y otras veces sí, venían el profesor y mostraba misericordia.
¿Cuánto más necesitamos la misericordia de Dios nosotros? Cuando cometemos un error y sabemos que lo cometimos y lo reconocemos, y entonces clamamos a aquel que tiene el poder para cambiar esa realidad. Y sabe que la Biblia nos dice que por pecadores hemos violado la ley de Dios y no tenemos salvación en nuestro poder, sino clamamos al Salvador. Amén, hermanos. Amén. Y qué bueno que hemos cantado que Él nos salva cuando creemos en Él como el Salvador. Misericordia se ha descrito, se ha definido como no recibir la consecuencia que merecemos. Vamos a 1 Timoteo y vemos lo que Pablo decía de esa misericordia. Porque lo primero que nos enseña, ¿qué es lo primero que nos enseñan los leprosos? A clamar la misericordia de Jesús. Y Pablo lo entendía así, se lo dijo a Timoteo, allí 1 Timoteo 1:15. Dice allí Pablo a Timoteo. Me gusta siempre ver esto aquí, del testimonio de Pablo en su propia vida. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo el primero. Gracias porque leyeron conmigo, para que todos digamos, sí, yo soy el primero, que debo reconocer que soy pecador. Pero 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Gloria a Dios. Por eso dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que no merece la salvación. El que clama misericordia se da cuenta que no merece eso. Hermano, la misericordia prácticamente me gusta describirla como oportunidades que Dios nos da. Mucha gente dice que ¿dónde está Dios? Que ¿por qué no me hace esto Dios? No me responde esto o lo otro. Pero cuando entiendo cómo el pecado ha ofendido a mi Dios, cuando yo como ser humano he entendido cómo como creación me he rebelado contra Dios, cuando yo he entendido que somos una creación que deseamos vivir en las tinieblas en vez de la luz, y la luz vino al mundo, pero dice la Biblia que prefirió el hombre vivir en sus tinieblas. Y cuando hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz y creemos en esto, nos salva, hermano, después que lo hemos ofendido tanto. Sabemos que hemos recibido la misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios por su salvación. Lamentaciones 3:22, cantamos al principio y cantamos el 40, escudriñemos nuestros caminos y ¿qué? Y volvamos a Jehová. Qué bueno que podemos hoy volver al Señor y podemos acercarnos más a Él. Pero aquí el profeta llorón, ¿quién es el profeta llorón? Jeremías, porque vio mucho dolor del pueblo por alejarse de Dios. En el 3:22, qué bonito, qué glorioso, un versículo, si usted no tiene uno favorito: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Gloria a Dios, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Está haciendo lo mismo que dijo el salmista, esperando en la misericordia del Señor. Estos leprosos sabían que no podían ser sanados. No había medicina en ellos mismos para esto. Cuando nos damos cuenta que no merecemos algo y no tenemos el poder de hacerlo, clamamos misericordia. Y qué bueno haber entendido que Cristo tenía el poder para salvar nuestras almas. Pero hermano, Jesucristo sigue teniendo poder para todo. Amén. Y por eso necesitamos seguir clamando la misericordia de Jesús. Usted sabe que el diablo quiere endurecer entonces al pueblo de Dios. Y mire lo que decía aquí entonces Jeremías: después de ver la misericordia de Dios, digo, mi porción es Jehová. En el versículo 24. No hay nada más preciado que Jehová en mi vida. Amén. Porque me doy cuenta que no merezco lo que Cristo... Hermano, después que salimos de esta campaña, y cada vez que yo leo más la Biblia, me doy cuenta lo que ofende el pecado a Dios y lo grande de la salvación y la sangre y el precio de la sangre de Cristo. Hermano, ¿por qué usted cree que el Señor nos mandó a recordar su sacrificio cada vez en la Santa Cena? Para recordarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros, para detenernos y volver a ver que esa sangre preciosa fue derramada para perdonar todos mis pecados, porque los pecados los seguimos cometiendo y el Señor tiene misericordia y oportunidades. Y luego el 25 dice también Jeremías: bueno es Jehová, porque bueno es Jehová a los que le esperan.
lo que esperan en su misericordia de Dios. Reconoce que no mereces delante de Jesús, pero pídele al Señor, si no conoces a Cristo, que te salve de tus pecados. Pídele lo grande y lo pequeño, pueblo de Dios, a Cristo. Reconoce que Él tiene todo poder. Recordemos como Pablo que fuimos recibidos misericordia. Si Dios no hubiera querido, nos condenamos. Si el Señor no nos responde, nos perdemos. Aún el que tiene todo poder para sacarme de una situación, para darme su gracia en una prueba, para que yo tenga ánimo y gozo, es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Hermano, aclamad la misericordia de Jesús. Volvemos allá a Lucas 17. Mire cómo dice la Biblia que vieron de lejos al Señor. Este hombre es el que nos puede sanar. Este hombre es el que tiene poder. Vamos a pedirle. Y le dijeron en el 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y nuestro Dios siempre tiene misericordia. Ya leímos que aún Él se complace en que tú y yo esperemos en su misericordia. Pero hay algo más que nos enseña. Número 2, a obedecer a Jesús. Amén. A obedecer a Jesús. Qué bueno que primero Jesús, Dios, se complace y responde conforme a su misericordia siempre. Y le dio el mandato en el versículo 14 entonces. Cuando Él los vio le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria al Señor por su poder. Amén. Nuestro Dios lo puede todo, amén. Hermano, nuestro Dios tiene todo el poder. Él hace lo que Él quiere, Él tiene un propósito. Nos responde sí, no, espera. Pero Él tiene todo el poder. Pero sabe que muchas veces Él está esperando que nosotros esperemos en su misericordia. Porque algunas veces no hay humildad, que es otra cosa que podemos ver aquí. Pero debemos obedecer a Jesús. Eso nos enseñan estos hombres. Imagínense estos los 10 hombres allí parados. Y fue una respuesta como interesante del Señor. Sí, sean limpios, le dijo a otros. No, inmediatamente le dijo algo que posiblemente algunos de ustedes no entienden. Vamos a Levítico 14 para entender por qué el Señor dijo esto. Como yo mencioné al principio, el leproso en el pueblo de Israel tenía la ley, en la ley de Moisés, hasta unos procedimientos. Y esto en mi Biblia dice que es ritual de la purificación, cuando los leprosos serán curados. Y mire lo que tenía que hacer. Lucas 14, 1 y 2. Gracias, Señor, que nosotros los pastores estamos en el Nuevo Testamento y no tenemos que estar haciendo. Hasta doctores eran los sacerdotes. Miren lo que tenía que hacer. Levítico, yo dije Lucas. Levítico, allá, principio de la Biblia. Génesis, Levítico. No. De la Pentateuco, los primeros 5 libros escritos por Moisés. Levítico, que significa el nombre, recuerdo, ¿verdad? Volver a recordar del pueblo de Israel. Y de la tribu, ¿verdad? De Leví. Levítico 14:1. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. No voy a seguir leyendo, por ahí está, te puede leer. Mire todo lo que tenía que hacer. Era una ceremonia. Pero todo esto, ¿sabe para qué? Para ver que es un Dios santo de orden, que es un Dios sanador y que Dios quiere la obediencia y la fe de su pueblo. Jesús le dijo que fueran al sacerdote porque estaba en la ley, pero inmediatamente Jesús había respondido para sanarle también. Así que Jesús quiere que nosotros obedezcamos su palabra. Amén. Usted se imagina que se hubiera quedado. La Biblia nos dice que estos hombres fueron todos y obedecieron al Señor. Y me gusta ver que dice que cuando iban, fueron limpiados. ¿Cuando iban para dónde? Hacia el sacerdote. ¿Por qué? Porque era la ley de Moisés, pero ¿quién lo estaba diciendo? Jesucristo. Jesucristo quiere que obedezcamos su palabra. En la palabra de Jesús es que está el poder. No era en la ley de Moisés, no es en los mismos sacerdotes, sino la palabra de Jesús. Yo estoy seguro que nosotros cuando tenemos algo que sabemos que queremos, no importa, dime lo que tú quieras que yo lo haga. Entonces imagínate tú ese hombre aquí. Mire, el orgulloso hubiera dicho el que dice: pero Jesús, ya tú diste la orden para que seamos sanos. Lo que queremos es ser sanos, no ir al sacerdote.
Y el Señor tiene diferentes respuestas sabiendo lo que el ser humano necesita. Pero Él lo que quiere es que pongamos nuestra fe y nuestra obediencia en Él. Cuando obedecemos la palabra de Dios, agradamos al Señor. Y aunque no veamos que se hace lo que queremos, la vida es para hacer lo que Dios nos demanda. Y Él tiene un mejor plan. Debemos confiar en el Señor. Mostrado a los sacerdotes, me imagino un orgulloso diciendo: no, pero yo lo que quiero es que tú me sanes ahora. Pero el Señor quería ver los pasos de ellos obedeciendo para hacer lo que la ley decía, lo que su palabra estaba diciendo. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es importante. 2 Corintios 9:13, allí estaban los cristianos obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra. 2 Corintios 9:13. ¿Qué hubiera hecho usted si el Señor le dice: ve al sacerdote? Yo creo que el Señor está diciendo: ve, y usted está corriendo inmediatamente, porque usted quiere ser limpio. 2 Corintios 9:13 dice: pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Hermano, y el contexto, ¿sabe cuál es? De generosidad para dar al Señor y dar a otros. Amén, hermanos. Amén. Arroyo de Quería está aquí, hermano, en la iglesia. Y dar al Señor, el cristiano aprende a dar al Señor el diezmo, entendemos, el 10%, y ofrenda lo que Dios pone en su corazón. Pero enfatizo allí esta obediencia. Dice, y mantenga en mente que dice que esta administración glorifican, porque esto es lo que, otro punto que vamos a aprender del leproso, que lo hizo también. Glorifican a Dios, porque por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Hermano, entonces el Evangelio de Cristo hay que obedecerlo. Amén, hermano. Cuando practicamos la palabra de Dios, Dios es agradado. Su palabra debe ser obedecida. Allí es que tenemos gozo. Esto le da gloria a Dios. Obedecer a Dios ahí por la generosidad, hermano. Por darle al Señor y darle a Él. Y todo lo que el Señor nos ha mandado, el cristiano debe estar obedeciendo al Señor. Qué bueno que ahí estaban estos hermanos siendo generosos y buscando, porque querían obedecer y agradar al Señor. Hermanos, los leprosos le están enseñando a obedecer la palabra de Jesús. Ahora, a mí me interesa el ser sano. Pero hermanos, ya nosotros estamos reconociendo que Dios tiene misericordia. Amén. Él es el Dios que sana, Él es el Dios que salva. Él se agrada cuando esperamos su misericordia y se agrada cuando obedecemos su palabra. También hay en los Romanos capítulo 16, Pablo estaba alabando la obediencia. Es un versículo que tomo mucho. Fíjese, si usted no conoce a Cristo, que es obediencia al Evangelio, leímos: obedece al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La obra de Cristo Jesús en la cruz por ti, por mí. Y tú obedeces, ¿qué? Poniendo tu fe en Él, haciendo lo que Él te está mandando, como aquí estaban haciendo los leprosos. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Me encanta ese versículo. Utilícenlo en la red, hermano, joven. Qué bueno ese versículo allí, para todo. Miren lo que el cristiano tiene que hacer: testimonio a otros de la obediencia al Señor. Dice Pablo, porque su obediencia está escondida, privada. No, ha venido a ser notoria. La gente sabe que usted está obedeciendo al Señor. Hermano, eso debe hacer el cristiano. Así que me gozo de vosotros. El pastor se goza Pablo, y es el gozo de Cristo, porque estamos obedeciendo su palabra. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El diablo quiere que seamos lo contrario. Que en este mundo, joven, tú con las redes, con el pecado que hay allá afuera, con la música que hay allá afuera, con la información que hay allá afuera, seas sabio para el mal. Y con las películas que hay allá afuera también. Cuidado, mis hermanos. Esta información tenemos que leerla. Si es una información de este mundo pecaminosa, algo injusto que no debemos poner nuestros ojos, debe ser puesta a un lado, porque nuestro propósito debe ser primero agradar al Señor. Amén. Amén. Obedecer al Señor. Somos ovejas. Le estaba recordando a los muchachitos, porque ahí, papá, yo sé lo que necesitan, pero yo no soy el papá, no le puedo darle su papá, como dice la palabra de Dios. Pero le estaba recordando, miren, la obediencia a la palabra de Dios. Y el que obedece al Señor se sujeta y luego puede obedecer más fácil a las autoridades. Amén, hermanos. Amén.
Hermano, el Señor se goza con su pueblo en obediencia. Vamos primera de Pedro 1, donde también el apóstol Pedro, fíjense que todos los apóstoles allí están enfatizando esta obediencia. Primera de Pedro, y nos está hablando algo más que produce esta obediencia, o de dónde viene esta obediencia del cristiano. Primera de Pedro 1, 22. Vamos a seguir el domingo viendo a Pedro en las pruebas, pero qué bueno que podemos glorificar a Dios en las pruebas. Amén, hermanos. Vamos a tener sumo gozo en las pruebas. Y vamos a seguir con Pedro, viendo cómo en momentos difíciles podemos ser fieles al Señor. Y mire parte de ese resultado en 1:22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El 23 nos recuerda la salvación otra vez. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Renacimos por la palabra de Dios. Pero todo esto hacia atrás es que la santidad de nuestras almas por obediencia a la verdad. Hermanos, solamente el cristiano con el Espíritu de Dios puede obedecer la palabra de Dios. Gózate, mi hermano, de ese privilegio que tienes en Cristo. Estos hombres pusieron allí su fe en la palabra de Jesús, porque cuando obedecemos estamos mostrando que tenemos fe. La fe es la confianza en la palabra del Señor. Así que nos dice primera de Pedro que somos purificados por la obediencia. En los otros versículos hemos visto que somos salvos por obedecer al Evangelio. Y el cristiano debe tener una vida de obediencia. Estos hombres obedecieron la palabra de Jesús. No se quedaron cuestionando, no se quedaron esperando. Inmediatamente ellos fueron porque tenían interés y confiaban que el Señor les podía sanar. Gloria al Señor que responde y Él sana. Gloria al Señor que tiene el poder y tiene misericordia. Mientras iban, fueron limpiados. Hermano, el Señor muchas veces, mientras vamos, muestra su poder hacia nosotros. Pero Él quiere que vayamos. Nosotros como seres humanos ponemos condiciones. Mis hijos les estoy enseñando eso, no es condiciones. La obediencia es inmediata. Amén, hermanos. Amén, hijos. Todos cometemos errores y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Está bien, yo hago esto, pero, y no hay peros. Hermano, el Señor quiere que confiemos en su palabra y no pongamos peros. El que pone peros se aleja del Señor. El que pone peros, el diablo entonces va a hacer que haga su voluntad. Muchas veces han dicho algunos predicadores en consejería, dígame bien, que lo primero que viene a la mente aún del creyente es decir, la tentación que el diablo quiere de desobedecer a Dios. Pero si tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios, hermano, entonces nos va a detener de pecar contra Dios. Amén. Pero tenemos que identificar a quién estamos escuchando. Obedezcamos al Señor. Si nuestra vida está llena de la palabra de Jesús, no vamos a escuchar lo que el diablo está diciendo. Mostrados los sacerdotes mientras iban fueron limpiados. Hermano, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor? Amén. Mientras vamos, podemos ser limpiados. El Señor puede mostrarte su sabiduría, pero Él quiere que tú y yo vayamos y estemos en el camino de su voluntad. La fe es caminar para obedecer al Señor. Qué bueno es ver esto. No seamos orgullosos, sino humildes. Esperar en el Señor, pero con humildad, sabiendo que no merecemos nada. Por eso lo primero era clamar la misericordia. Lo segundo, obedecer la palabra de Jesús. Lo tercero, y nos vamos metiendo más en el agua más profunda, no solamente obedecer, pero uno hizo una diferencia aquí y se devolvió inmediatamente. Y el versículo 15 nos dice, entonces uno de ellos frenó, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Hermanos, el tercer punto, y como quien dice esto es lo principal, hermanos, nos enseñan a glorificar a Dios. Nos enseñan a glorificar a Dios. Y yo quiero hacer, esto es algo muy grande, me da pena hacerlo muy rápido, pero en otro momento profundizamos más. Pero glorificar, porque usted y yo muchas veces utilizamos esto para agradecer a Dios, pero no, gracias es parte de la gloria de Dios. ¿Por qué decimos eso? Mire, gloria es todo lo que es Dios.
¿Cuáles son las características que componen una persona? Díganme ustedes. Una característica que compone una persona. Una persona y tiene esto. Son cosas externas y externas. Ahora pónganme específica. ¿Cuáles son esas cosas? Póngale nombre. Valores, muy bien. Creencias, intelecto, sentimientos. Son 3 cosas generales que componen a la persona. Dígame algo más que se derivan de eso allí. ¿Qué más? Una persona. Y déjeme darle una otra pista que nos diferencia unos de otros. Carácter, ajá. ¿Qué más? Porque todos tenemos caracteres diferentes, somos personas, pero no somos iguales, ni siquiera las huellas. ¿Qué más? Sentido, somos personas, pero esos son iguales. Inteligencia, incluso el conocimiento es diferente en todos nosotros, dependiendo de lo que hemos estudiado y lo que hemos asimilado y la creencia en ese conocimiento. Muy bien, personalidad. No, todos tenemos personalidad diferente también. Así que hay cualidades externas y externas que nos diferencian como persona. Vamos a pensar en Dios. Dios es amor y misericordia en su personalidad. Dios tiene personalidad. Nosotros hemos heredado, ¿verdad?, personalidad de Él y de su imagen y semejanza. Su carácter, hermano, ¿qué es el carácter? Lo he definido lo que somos en todo lugar. Y el Señor tiene un carácter perfecto. Pero su carácter es lo que Él es realmente. Su esencia es perfecta, es tierno, pero al mismo tiempo firme y verdadero. Tenemos gustos también, ¿verdad? Gustos diferentes todos nosotros. ¿Y cuál es el gusto del Señor, hermano? ¿Sabe cuál es el gusto del Señor? La santidad. Él está rodeado y no puede estar con pecado. Santidad, perfección. ¿Y su apariencia? ¿Cuál es la apariencia del Señor? Estamos hablando en estos días. ¿Qué le dice su pastor? Cuando usted quiere ver a Jesús, váyase a Apocalipsis 1. Yo lo veo allá. Un Dios de toda gloria. Y como escuchamos, Él viene otra vez en toda gloria. Con brillo, con luz. Hermano, mire, yo le confieso. Yo creo que de mi esposa, bueno, yo se lo he dicho así. Pero mire, yo le confieso que cuando yo estoy en mi casa, no hay un día que yo no mire al sol y diga, mi Jesucristo va a ser más brillante que ese sol. Y le voy a ver en su gloria completa. Gloria sea Él. Hermano, esto no es un chiste, no es un cuento, ni una repetición por nada. Hermano, eso no debe de una vez animar a nosotros en diferentes circunstancias. Porque ese sol que está allí, que Él lo creó, va a dejar de ser. Pero allá en el cielo, Él es que va a alumbrar todo con su gloria. Así que la gloria de todo eso. Y por eso nos pasamos esta vida entera conociendo de la gloria. Y por eso al que no tiene a Cristo, ¿qué es eso de gloria? No, pero a diario sabe que hay características diferentes en las personas. Mire, glorificar entonces no es una sola acción. Aquí vemos en este hombre que se devolvió cómo glorificaba a Dios. Lo dice la Biblia. Dije que mantuvieran el versículo anterior, que daban gloria en 2 Corintios a Dios. Porque, hermano, el cristiano puede glorificar a Dios. Debe glorificar a Dios. Glorificar, podemos decir humildemente, porque es algo muy profundo. Actuar conforme a todo el propósito de Dios, pero conforme a su esencia, conforme a su santidad, conforme a sus atributos, conforme a todo lo que es Él, hasta su brillo. Entonces, glorificar a Dios, le voy a dar 4 cosas que vemos aquí. Glorificar a Dios según la acción del leproso es dar testimonio. Amén, hermano. Glorificar a Dios es dar testimonio, y del leproso aprendemos. ¿Tú sabes cuál es la palabra original detrás aquí de gran voz? ¿Cómo es que estaba? Glorificando a Dios, versículo 15, a gran voz. Y eso no significa que estemos gritando necesariamente. Pero me reía. Y mira cuál es la palabra original. ¿Sabes la palabra original? Gran voz. En el griego es megafoné. ¿De dónde viene? Ya lo dijo el pastor Nerio de una vez. Megáfono. Usted y yo tenemos un megáfono de las glorias y maravillas del Señor Jesucristo. Así que, hermano, en esa campaña cumplimos parte de esto. Joven, no importa el temperamento que tú tengas. Pastor, yo no soy como usted que mire, yo hablo mucho y soy extrovertido, pero cuando tenía que hablar delante de la gente, me volvía un 0 a la izquierda, que realmente, matemáticamente eso no existe. El 0 está en el mismo lugar. Pero negativo, uno no sabía qué hablar y nos excusamos, que yo no sé hacer las cosas. Hermano, todo cristiano debe hablar de las bondades del Señor. Si el Señor te ha perdonado y has aceptado su misericordia de salvación, tú y yo tenemos que ser un megáfono del Señor.
proclamar, y eso es parte del evangelismo. Yo espero que después de esto no falte nadie el sábado. Dar testimonio. Esto es parte de glorificar a Dios. Tu vida y mi vida deben cada día hablar en voz alta de lo que Cristo hace. Recuérdese, no es nosotros faltar respeto, ni siquiera muchas veces levantar mucho la voz. Es nosotros estar constantemente diciendo lo que Cristo ha hecho. Joven, mi hermano, y aquí en la iglesia es parte de lo que el Señor nos ha mandado. Haz un esfuerzo, órale al Señor, porque tú y yo tenemos esa responsabilidad, porque debemos aprender de su palabra. Amén. El Señor espera que su pueblo haga esto. Pero el número 2 de la gloria de Dios, de glorificar a Dios, humillarse delante del Señor. Amén. Humillarse. ¿Qué hizo el hombre? Se tiró y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El pastor Nerio llamó, hermano, al altar, el altar carro de fuego. Porque al final de todo no es el carro de fuego, no es donde estemos, son nuestros corazones de la vida. Hermanos, sí, hermanos, me gusta muchas veces llamar adelante. ¿Sabe por qué? Porque al final no es el llamado adelante, sino que nuestros corazones son cosas que nos ayudan a saber que yo, delante del Señor, yo fui impactado, que el Señor me habló a mí, que yo realmente quiero hacer más para el Señor, que yo quiero agradecer más al Señor, que yo hago un compromiso con el Señor, que yo puedo y necesito amar más al Señor, que necesito más humildad delante del Señor. Ahora de usted, responda en el corazón, de rodillas y aún postrado. Y le invito a hacerlo en su casa. La Biblia dice, ¿verdad? Si usted va a tener un sentido que alguien lo va a ver, no se preocupe, que la vida cristiana empieza de lo privado y después sale a lo público. Ahora, no deje lo público, porque usted tiene y yo tenemos que ser un megáfono del Señor. Pero vaya allí. Y a propósito, nadie va a ser poderoso afuera. Para hacer luz afuera, tenemos que tener una relación privada, gozosa y plena. Amén, hermanos. El que no tiene privado una relación con el Señor, afuera no va a salir a ser un megáfono, afuera no va a tener gozo, a venir a la iglesia va a estar apagadito. Hermano, Martín Lutero decía que él tenía tantas cosas que hacer que no podía dejar de orar. Nosotros decimos lo contrario, ¿verdad? Ay, me fui para el trabajo, no tenía tiempo. Hermano, ¿y cómo un soldado va a decir, no tuve tiempo para prepararme y entrenar y me fui a la batalla? ¿Y cómo nos atrevemos nosotros a decir, voy a tener victoria, conociendo ya el Dios que tenemos y la verdad de la vida cristiana, si nosotros primero no vamos a la presencia del Señor? Hermano, es importante humillarnos delante de Dios. Salmo 149, 4. Salmo 149, 4. Mire qué tremendo allí. Salmo 149, 4. Penúltimo salmo. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Gloria a Dios. Hermoseará. Va a poner un adorno. Y gloria al Señor por salvarnos de nuestros pecados. Pero hermano, esa salvación no se limita solamente a la obra redentora de Jesús, sino a salvarnos de angustias y de otras cosas más, de muchas cosas más que necesitamos el rescate del Señor. Hermano, el Señor tiene contentamiento en su pueblo cuando está humilde delante de él. Amén, hermanos. Si se humillara mi pueblo, 2 Crónicas 7:14. Lloro, hermano, lloro. Y que seas tú el primero. Y si poner el rostro en el suelo nos va a ayudar a que el corazón se quebrante y sepamos que no merecemos nada y que nuestro Señor nos ha salvado y que Él merece toda gloria y que queremos vivir más para Él. Hermano, hagamos. Tomemos decisiones. Jesús conoce el corazón y veía el corazón de Teoma y sabía que lo hacía de corazón también. Así que glorificar a Dios es dar testimonio, humillarse ante el Señor y dar gracias al Señor. Amén. Versículo 16, Lucas 17:16 dice, dándole gracias, y este era samaritano. Todavía algo más allí. Dar gracias al Señor es el número 3 del principio que podemos compartir para glorificar a Dios. Usted ve que es un conjunto de cosas, porque la gloria de Dios es muy grande. Entonces no es solamente dar gracias, es hacer todo lo que tengamos que hacer para estar en el propósito de Dios. Dar gracias, claro que también es parte, hermano, de nosotros venir al Señor. Damos gracias al Señor. Aún la gracia es por la salvación que nunca merecemos ni podemos pagarle.
y lo más importante, pero luego todos los demás beneficios que el Señor nos da, como dice el Salmo 103. Amén, hermano. Luego la gracia no solamente cumplimos y obedecemos al Señor y nos detenemos y recordamos lo que Cristo ha hecho, sino que nos ayuda a no quejarnos. Ocupe su mente en lo bueno y no vamos a tener tiempo para lo malo. Yo lo digo y lo diré, ¿verdad? Que yo era un quejón de adelante, donde muy fácil uno ver algo. Usted no tiene que levantar mucho la voz ni poner mala cara para algunas veces ser negativo, pesimista, como nos estaba compartiendo el pastor Nerio, un Barzilai, hermanos, varones. Mire, con solamente uno no decir lo que falta, pero siempre va a faltar algo. Siempre se puede hacer mejor las cosas, pero asegúrese que usted y yo estamos yendo al Señor a glorificarle, a darle gracias. Por eso venimos a la iglesia y te reto, hermano, que le demos gracias y que tengamos que hacerlo breve cada uno, porque todo el mundo quiere darle gracias, porque eso es lo que el Señor enseña. También lo manda en su palabra, y este leproso lo estaba haciendo. Pero lo grande de todo es que el Señor Jesucristo lo está alabando por eso. Así que el cuarto, quiero agregar del 16, de la última parte del 16, un principio, díganme bien: aprovechar el privilegio en Cristo. Estas 4 cosas yo creo que nos pueden ayudar a glorificar a Dios: dar testimonio, humillarnos ante Él, dar gracias y aprovechar el privilegio. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo era el hombre que se acercó a Jesús? ¿De qué raza era? ¿De qué pueblo? Samaritano. Y el mismo Señor lo dijo en el versículo 18: no hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero que sabemos que pertenecía a los enemigos de Israel, pueblo difícil. Recordemos a la samaritana que el Señor Jesús mismo le habló y ella lo reconoció. Hay problema entre nosotros y no se supone que tú como hombre y judío hables conmigo como samaritana por los problemas que habían. Hermano, entonces, ¿por qué digo aprovecha el privilegio? Este era un hombre que no tenía la primicia de la salvación del Mesías y de la ley de Dios. Hermano, aprovechar el privilegio nos ayuda a glorificar a Dios. Amén. La nación que era enemiga, él fue a devolverse a aquel que tenía el poder de sanarle y le dio gloria a Jesús. Y los otros, posiblemente judíos o entre ellos, no le dieron gracias. Hermano, en esa aplicación, ¿qué privilegio tienes tú espiritual? Joven, ¿cuánto hace que tú conoces a Cristo? Aprovecha el privilegio. Tenemos una Biblia en la mano y lo tomamos por sentado. Y hay lugares que están matando a los cristianos en otra parte del mundo ahora mismo. Conozco misioneros que yo mismo, amigos en Cristo, prácticamente la hija del pastor de la iglesia donde está mi hermano, ella, están del otro lado del mundo y no pueden decir que vinieron como misioneros, que fueron allá, porque los matan y los meten presos. Ellos fueron como profesores, ellos fueron para enseñar inglés y por allí con un puente le van a enseñar a la gente hoy en este siglo. Mi hermano, estamos de este lado con tantos privilegios. La pregunta es, ¿estamos aprovechando el privilegio que tenemos en Cristo? Y nos damos cuenta que necesitamos agradecer más al Señor, glorificar más al Señor por el privilegio que tenemos. Así que estas cosas nos ayuden a glorificar al Señor. Otro principio que nos ayudan, el cuarto, porque esto era el tercero en varios de sus puntos: a no acomodarnos a tu humanidad. No te acomodes a tu humanidad. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué dice el 17? Respondiendo a Jesús: no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9? ¿Dónde están? Los leprosos nos enseñan a no acomodarnos a nuestra humanidad. Jesús no dijo: qué bueno que están alegres, váyanse, vayan bien. No se quedó callado suponiendo que los 9 que se fueron es lo normal para los seres humanos. Y ok, está bien con Dios si se van así. Jesús siempre, qué bueno hermano, Jesús siempre nos reta en nuestra vida espiritual para verla como Él la ve, para ver las cosas más allá de nuestra humanidad. No son 10, los hombres se van y atienden a sus cosas, pero uno se devolvió y esta es la voluntad de Dios. Esta aplicación es como si Jesús nos dijera: es normal para todos irse para confirmar su propio beneficio. ¿Cuál? Delante del sacerdote que fue sanado, me olvidé de Jesús, me fui porque me dieron lo que yo quería. En este caso el beneficio de ellos era la sanidad, pero Jesús quería que se enfocaran en Dios y le dieran gracias. Puede ser como que Jesús nos dijera: ustedes son los seres humanos que se enfocan en los milagros y luego que los reciben se olvidan de Dios. ¿Verdad? Qué fácil. Hermano, el cristiano debe cada día continuamente dar gracias al Señor. O también pensar en la realidad
ustedes son débiles y se enfocan tanto en su propia debilidad o lo que ustedes están pidiendo, y no se enfocan en mi gloria y en alabarme y en bendecirme. No son 10 los que fueron limpiados, hermano. Nosotros tenemos que ir otra vez al Señor cada vez. Por eso tenemos oración cada día, para volver al Señor, para volver a Jesús, para volver a Él, y nosotros dar testimonio y decir lo que Él ha hecho. Glorificarle, dijimos que es humillarnos y postrarnos delante de Él y darle gloria y alabanza porque Él es nuestro Salvador. Dar gracias, Señor, gracias por tu salvación y por lo que tú eres y todavía me das. Y Señor, ayúdame a aprovechar el privilegio que soy tu hijo para esforzarme más en tu gracia. Y por último, nos enseñan a poner la fe en Jesús. Amén. A poner nuestra fe en Jesús. 19. Y le digo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe, nosotros confiar en la palabra del Señor. La fe, como vimos, es obediencia al Evangelio. La fe, nosotros seguir confiando en las promesas del Señor. El Señor vio fe en el corazón de este hombre y fue salvado. Vamos a Hechos 26 y terminamos allá. En palabras de Pablo, a ver lo que la fe debe hacer en nosotros. Hechos 26. Cuando Pablo está frente a Agripa y le está allí dando el testimonio, en el versículo 14 nos dice lo que esta fe debe hacer, lo que espera Dios de esta fe. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, versículo 15, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén, hermano. Así que así como Pablo está diciendo, el Señor Jesús mismo le reveló, mira, te salvé y te limpié. Recuerde que Pablo era un orgulloso, viviendo, creyendo que servía a Dios, era un religioso. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús y creyó que Él era el Mesías, el Salvador de sus pecados, allí fue salvo como todos nosotros. Tenía al Señor y el Señor le dijo, ¿para qué? Para que tú vayas y seas ministro y hable de este evangelio y por la fe en Cristo tengan perdón de los pecados y herencia entre los santos, entre los santificados. Hermano, eso es lo que hace Jesús por la fe. Él salva y da perdón, hermano, y herencia entre los santificados. Somos pueblo de Dios y estos hombres, este hombre al final nos enseñó lo que es la fe, lo que el Señor espera de nosotros. Hermano, poner la fe en el Señor. Pablo puso la fe, fue salvo y también su fe fue para seguir sirviendo a Cristo. Nosotros somos salvos, pero hermano, nuestra fe debe seguir creciendo en Cristo Jesús y en su palabra. Qué bueno nosotros aprender a glorificar al Señor. Amén. Así que si podemos poner un título, yo creo que es glorificar al Señor, porque es el énfasis de todo esto. Pero hemos dicho que aprendemos de los leprosos a aclamar la misericordia de Jesús, a obedecer a Jesús, a glorificar a Dios, a no acomodarnos a la humanidad, a poner la fe en el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor.